Sabemos que hay comodidades, hay distracciones que a veces pueden anhelar ellos estar tal vez en otro lugar, pero gracias porque ellos están aquí y contentos van cada uno, Señor, voluntariamente hasta su salón. Te pedimos, Padre, que tú sigas haciendo la obra en cada corazón, en cada mente, Señor, con cada uno de los niños. Te pedimos también, Padre, que tú uses a cada maestra, Señor, para que sea de bendición a sus vidas, para que la enseñanza que estarán compartiendo llegue hasta lo más profundo de cada corazón, incluyendo el nuestro, Señor. Y que como iglesia podamos seguir unidos, comprometidos en el trabajo que hay de poder proclamar tu palabra en las diferentes áreas que esta iglesia tiene, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Desde cada hermano, cada hermana, cada matrimonio, Señor, ayúdanos para que todos y cada uno se pueda involucrar y todos estemos participando activamente, Señor, con las habilidades, con los talentos que tú nos has dado. Y que estos niños de manera particular, Señor, puedan seguirse preparando, seguir aprendiendo más para que a futuro, Señor, tú les uses como líderes, pastores, maestro, Señor, de esta iglesia, Padre, y que tu obra continúe. No es nuestra, Señor, es tuya, te pertenece a ti. Ayúdanos nada más a ser obedientes en cumplir con lo que tú nos has encomendado, Padre. En Cristo Jesús los ponemos en tus manos, mi Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. En lo que los pequeños salen, quiero invitarles para que abran su Biblia. Abran su Biblia en la segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo. Sí, bueno, escucha. ¿No escucha? Bueno, sí, ahí está. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Ténganla abierta ahí, por favor. Ahorita vamos a estudiar ese pasaje. Y mientras vamos a repetir el texto lema que este año estamos esforzándonos por aprender. Se encuentra en Josué 24:14. Josué 24:14. Lo repetimos todos, dice: ahora pues temamos a Jehová y sirvámosle con integridad y en verdad, y quitemos de entre nosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvamos a Jehová. Josué 24:14. Quien me lo pueda decir de memoria, le puedo regalar un calendario, por cierto. Entonces, anímense. Así como está aquí, no como aparece en Reina Valera. Aquí hicimos, es otra versión, entonces, como está aquí, ¿verdad? Haciéndolo personal. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de ser fieles. Y para ser fieles, uno tiene que pedirle a Dios sabiduría. Uno tiene que decirle: Dios, aviva la buena herencia de fidelidad. ¿Qué estamos dejando a la siguiente generación? ¿Sabe? Oramos por los niños para ponerlos en las manos de Dios, pero no para que Dios se encargue de todo, sino también como un compromiso nuestro para trabajar en sus vidas. Las familias presentan a sus niños aquí enfrente, no para que Dios los cubra y siempre les vaya bien, sin que ellos trabajen en lo que le corresponde. Traer a los niños al templo no es en automático: ya se volvió bueno, ya se le olvidaron las malas palabras y malas costumbres, sino que en casa usted y yo necesitamos avivar la buena herencia de fidelidad para que los demás aprendan lo bueno y agradable que Dios dice y que nosotros empecemos a modelar ese fruto del Espíritu Santo. Vamos a leer
de los versículos del 5 al 14. ¿Le parece? Segunda de Timoteo 1, del 5 al 14, es la versión Reina Valera, léala de su Biblia, aquí también está enfrente, como usted prefiera, todos juntos, dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propio suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi repósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios, te damos gracias. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu amor. Rogamos que esta hora, ese amor que tenemos por ti, nos permita escuchar tu voz, concentrarnos, olvidarnos de los pendientes o aflicciones o cualquier otra cosa que quiera perturbar nuestra mente. Ayúdanos, Señor bendito. Danos amor por escudriñar tu palabra. Amén. ¿Sabe? Si usted va con un notario, muchas de las personas que están en la notaría están por un testamento. ¿Cuándo es el mes del testamento? ¿O cuándo? ¿Septiembre? ¿Octubre? Bueno, el mes que sea, ¿verdad? Pero hay promoción. Y mucha gente está afanada o pensando en su testamento, en qué le va a heredar, en qué manos de quién va a quedar esto que he trabajado y las ganas que le he echado y bueno, todo. Mucha gente piensa y está bien, ¿sabe? Está bien. Sin embargo, lo que no está bien es olvidarnos de la herencia de fidelidad que Dios quiere que tengamos también como cristianos. A veces estamos más preocupados por la troca, por la casa y por el terreno que por dar un buen ejemplo a la siguiente generación. Y usted puede decir, pues mis hijos ya crecieron, pero usted conoce a niños y niños le conocen a usted, ya sea sobrinos o nietos. Y no importa la familia, la edad que tenga, podemos seguir influyendo en esa herencia de fidelidad, porque la palabra del Señor nos invita a que seamos buenos ejemplos para los nuestros toda la vida, no nada más mientras están pequeños o jóvenes o adultos, toda la vida. Usted y yo necesitamos entenderlo y vivirlo de esa manera. Por eso, en el pasaje del día de hoy, habla de dos mujeres que dejaron una gran herencia en la vida del joven Timoteo. Loida, que era la abuela de Timoteo, Eunice, la mamá de Timoteo, que ellas educaron para toda la vida. No educaron para que quisiera ir el domingo en la mañana a la escuela dominical y al culto y se portara bien y nada más. Y ya que creciera, pues hay que Dios le bendiga. Ellas educaron para toda la vida. Lo mismo Ana cuando ora por el niño, por Samuel, por un hijo, él lo prepara para que le sirva toda la vida, no nada más un ratito. No le dijo a Elí, oye, pues aquí te lo presto un rato y luego ya vengo por él.
Nuestros hijos, hermanos, nuestros nietos, nuestros niños, no son para que se los prestemos a Dios el día domingo, ¿sabe? Son de Él y para Él. Y usted y yo necesitamos decir, caray, entonces, ¿qué está pasando con esa herencia de fidelidad que yo debo de transmitir y dar? Hoy quiero compartir con ustedes 3 enseñanzas, hay muchísimas más, solo 3 enseñanzas que este pasaje tiene. La primera de ellas quiero invitarle para que la leamos. Dice así: una herencia de fidelidad se transmite cuando pactas con Dios. Dios es un Dios de pactos. Él hizo un pacto con su pueblo. Por la sangre de Cristo ha hecho un pacto con la iglesia, con nosotros. Entonces usted y yo necesitamos decirle, Dios, y se lo decimos, ¿verdad? A veces cantamos, Cristo fiel, yo te quiero ser, dame poder. ¿Para qué? Para vencer. O sea, y en los cantos y en las oraciones y en la lectura bíblica le estamos diciendo a Dios muchas veces que queremos serle fiel, que queremos vivir una fe auténtica, que hacemos un pacto, un compromiso con Dios. Dios ha hecho un pacto con nosotros. Aquí está, escrito en la Biblia. Y Él quiere que usted y yo respondamos también a ese gran amor, a esa fidelidad que Él nos está mostrando. Por eso, avivamos esa herencia de fidelidad. Se nota que somos fieles cuando vivimos una fe auténtica. Vamos a leer el versículo 5. El versículo 5 de este pasaje de 2 Timoteo 1 dice: teniendo vivo el recuerdo de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y he sido persuadido de que en ti también. Pablo tenía memoria y ahora está poniendo, ¿verdad?, esas palabras de diciendo, yo me acuerdo de tu fe no fingida, yo me acuerdo de tu fe genuina. Y como conocía a la abuela y a la mamá, entonces recordaba, pues lo aprendiste y lo aprendiste bien. Tengamos, hermanos, el recuerdo de personas que nos inspiran a buscar a Dios. Malos ejemplos hay muchos, pero no perdamos el tiempo mencionándolos. Recuerde usted a quien Dios ha usado o está usando para llamarle a usted a ser fiel, para trabajar, para servir. Ahora, Dios no quiere que todos seamos predicadores, que todos seamos maestros, que todos seamos evangelistas. Dios ha dado un don a través de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Y ahí es donde tenemos que ejercer ese testimonio fiel de que servimos como el Señor nos ha mandado. Si es que no se frustre por lo que usted no tiene, aproveche más bien y pongamos a practicar lo que Dios sí nos ha dado. ¿Y qué nos ha dado? Fe. ¿Y qué nos pide? Fe. ¿Y qué podemos dar? Fe. Y que la fe lleve obras también. Porque este pasaje enseña que Timoteo aprendió la teoría y también vio la práctica. Si hay huecos en nuestra vida, necesitamos, si no sabemos cómo aplicar cierta parte de la palabra del Señor, oremos al Señor y digámosle, Señor, ayúdame a entender cómo hacer esto y busquemos un ejemplo. Pidamos un consejo, porque el mejor consejo es el que se pide. Y tal vez podemos decirle o preguntarle a alguien, ¿cómo le hiciste con esto? ¿Cómo te fue con aquello? En esta etapa de tus hijos, de tus nietos, del negocio, de la vida, ¿cómo pasaste los 40, los 50? Podemos seguir el ejemplo, el fiel ejemplo de otras personas que siguen a Cristo. Yo quiero invitarles para que pensemos en qué herencia les estamos dejando a los nuestros. Vamos a leer Deuteronomio 4:9. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto,
ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, guárdate y guarda tu alma con diligencia. No nos olvidemos de las cosas que el Señor nos dice, nos ha dicho en su palabra. ¿Para qué? Para que podamos ser ese buen ejemplo que las personas necesitan. Como les dije, malos ejemplos hay muchos y no vale la pena perder el tiempo mencionándolos. Pero Dios quiere que usted y yo sí seamos el buen ejemplo. Y si la regamos, que seamos el buen ejemplo de arrepentimiento. Y si cometemos faltas, que seamos el buen ejemplo de pedir perdón o de perdonar. Que seamos ese buen ejemplo de lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. No nada más enfoquémonos en lo que no hacemos, ¿sabe? Porque así hay muchas personas. Incluso cristianos. Yo no mato, no robo, no miento, no le hago mal a nadie. Yo vivo con el no. Y no nada más es eso. Qué bueno que usted no mata, no miente y otras cosas que no hace. Qué bueno. Pero no nos quedemos ahí. También agarre la escoba y también barra poquito del frente de su vecino, o échele agua a los árboles que no son suyos, o comparta de Cristo, o regale algo que la gente necesita, escuche, apoye. O sea, también vaya y haga. Y que la honra se la lleve Dios. Eso es vivir en una fe auténtica. ¿Por qué? Porque hemos decidido hacer un pacto, un compromiso con el Señor. Y de ahí viene también un buen testimonio. Leamos Hechos 16:2. Hechos 16:2 es un pasaje que nos habla sobre el testimonio de Timoteo. Dice, los creyentes de Listra e Iconio respetaban y hablaban bien de Timoteo. Nuestros vecinos, compañeros, amigos, ¿pueden decir esto de cada uno de nosotros? Y es ahí donde a lo mejor usted dice, bueno, es que en algunas cosas, bueno, y en las que no, el Señor nos desafía para que seamos un buen testimonio. A lo mejor usted dice, yo por mis hijos, lo que sea, y su testimonio como papá o mamá, excelente, pero como esposa o como esposo, no. O como hijo, tampoco, o como empleado, o sea, y a veces nos quedamos con lo que sí hacemos y queremos presumirlo y queremos que todos lo vean y nos engañamos a nosotros mismos, ¿sabe? Porque hay algo que no hacemos bien y queremos que lo que sí hacemos bien tape todo lo demás. Y no va por ahí. El Señor nos invita para que podamos arrepentirnos de nuestra maldad, confesar nuestros pecados. Mire, para ser un buen ejemplo, para ser fiel, para dar un buen testimonio, necesitamos enfocarnos en tres partes: nuestro carácter, nuestra conducta y nuestra conversación. Carácter, conducta y conversación. ¿Sí? Que el Señor transforme nuestro carácter para que no seamos de mecha corta, nuestra conducta para que podamos obedecer al Espíritu Santo que nos quiere guiar, nuestra conversación, porque ¿sabe? Si analizamos muchas veces nuestras conversaciones, tienen que ver más con chismes, quejas y murmurar de otros. O sea, pareciera que mi conversación gira en quejarme, en hablar de otros o en juzgar o criticar. Y bueno, podemos ver en algunos programas, en algunos casos, cómo esto se lleva a cabo. Miren, pero el carácter es la parte del testimonio de cada creyente que sostiene la imagen de Cristo en nuestra vida. O sea, nuestro carácter. Por eso habla Gálatas 5:22, que ahorita leyó la hermana Yolanda, sobre el fruto, el resultado de que el Espíritu Santo me controle. ¿Cuál es? Mi carácter. Mi carácter.
O sea, si yo oro en las mañanas y salgo y empiezo a renegar y a frustrarme y a hablar mal y enojarme con medio mundo y a maldecir a todos porque no son como yo quiero, pues ¿de qué me sirvió ese tiempo con Dios? ¿De qué me sirvió decir, ya llevo como 4 o 5 años que leo la Biblia? Pues qué bueno, pero pues también apliquémosla, vivámosla. De eso se trata, que el carácter sea transformado, sometido, dirigido por el Espíritu Santo. Vamos a la siguiente. Número 2, segunda enseñanza. Una herencia de fidelidad se transmite cuando perseveras en Dios. No nada más cuando le decimos a Dios, Dios, sí me voy a comprometer a ser fiel y a dar un buen testimonio. No, también cuando persevero, porque hoy podemos decirle a Dios, sí Señor, tienes razón, yo estoy mal, tú estoy bien, pero uno sale de aquí y mañana lunes ya ni se acuerda. Probablemente usted no se acuerde mañana ni que hablamos de 2 de Timoteo 1 del 5 al 14. Y si no, pues mañana se lo pregunto, ¿verdad? Si quiere comprobación, pues mañana se lo pregunto. Pero a veces así somos. Hoy le decimos al Señor, sí Señor, tú tienes razón, voy a cambiar. Y mañana ya no perseveré. Entonces, si usted quiere transmitir o dejar una herencia de fidelidad a Dios, necesita perseverar. Hay un dicho que dice, ¿verdad? El que persevera. Y es cierto, y lo vemos en la Biblia. Y usted lo ha experimentado en muchos aspectos de su vida. Vamos a leer el versículo 7 y 8. 2 de Timoteo 1, 7 y 8 dice así: porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. De manera que no te avergüences de hablar a otros de nuestro Señor Jesús. Tampoco te avergüences de mí, prisionero por servir a su causa. Más bien comparte conmigo el sufrimiento por las buenas noticias, con el poder que Dios nos ha dado para soportarlo. Necesitamos entender la importancia de perseverar y poder dar un testimonio con valor. Y el valor tiene varios ingredientes, o sea, a nuestro valor, al licuado de valor que nos tomemos en las mañanas, echémosle poder de Dios, echémosle amor, echémosle dominio propio, como dice el versículo 7, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cada mañana, ¿por qué no oramos al Señor y le decimos, Señor, ayúdame a no ser un cobarde? Si me van a temblar los pies, pues ayúdame, pero de todos modos, a hablar de tu palabra. Si me voy a poner nervioso, no importa, pero ayúdame a hablar, a dar un buen testimonio, a bendecir a otros y echarle a nuestra vida el poder de Dios, su amor y el dominio propio para no dejarnos dominar por lo que luego quiere que estemos calladitos y bonitos. Yo quiero invitarle para compartir de Cristo con valor, desarrollar convicciones en nosotros y no decir, no, es que no, eso es para mí. El compartir de Cristo es para el pastor y para los que van al hospital y a la industrial y a la misión del 92. Ellos sí, ¿verdad? Vamos a orar por ellos para que hablen con denuedo la palabra. Sí, gracias por orar, hermanos. Gracias por orar. Pero también todos necesitamos testificar, porque a todos se nos da la orden de ir y hacer discípulos. ¿Sabe? ¿A cuántas personas tiene que evangelizar para ser un discípulo? El día de ayer, un hermano, el hermano Diego de Chihuahua, de una iglesia allá, nos compartía su experiencia. Y esa es una experiencia personal, es la experiencia de él, no tiene que ser una ley. Pero él decía, yo he tenido que evangelizar más de 100 personas para por lo menos ver un discípulo.
un discípulo. Y a veces pensamos que no, es que vamos, lo evangelizamos y ya es mi discípulo y se va a quedar porque ya lo ganamos para Cristo. Bueno, no lo ganamos, ¿verdad? Cristo es el que hace la obra. Él lo gana. Entonces, necesitamos, hermanos, enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Por eso la Biblia dice, no te canses de hacer el bien. Ahí en Romanos 12, no te canses de hacer el bien. Vence lo malo con lo bueno, con el bien. ¿Cuántas veces tenemos que estar sobre nuestra familia o nuestros hijos para que aprendan buenos hábitos? Pues muchas veces, y las veces que sea necesario, papá y mamá van a estar ahí, o los abuelos, o la familia, van a estar ahí esforzándose para que hagan lo bueno. De la misma manera, Dios está invitándonos a nosotros para que tengamos valor, para que perseveremos, para que testifiquemos de su palabra. Leamos el versículo 9 y el 10 de 2 de Timoteo 1. 9 y 10 dice, Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. No lo hizo por lo bueno que habíamos hecho, sino porque así lo quiso por su generoso amor. Ese amor nos lo dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo. Pero ahora nos ha sido mostrado ese amor por medio de la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y ha dado a conocer la manera de tener vida eterna por medio de las buenas noticias. Necesitamos perseverar entonces en la palabra del Señor y mantener en alta estima el Evangelio. ¿Cómo sabemos o cómo sabe usted cuando usted, cuando usted le regala algo a una persona, cómo sabe que le gustó? Porque se lo pone, ¿sí? Porque se lo pone. ¿Cómo sabe Dios que usted ama su evangelio? Sí, sí. Si usted no se pone el evangelio de Cristo, si usted dice, es que este traje del evangelio es para Semana Santa, o es para Navidad, o es para el próximo domingo que es aniversario, póngase el evangelio, pongámonos el evangelio del Señor. Porque las cosas de la vida, ¿verdad?, que Dios nos da, deben de ser de alta estima. El Evangelio es el mensaje de Dios que nos dice que nos ama, que Cristo murió por nosotros, que nos puede perdonar nuestros pecados, que nos da vida eterna. O sea, pongámonos el Evangelio, creamos en el Evangelio, compartamos, que la gente pueda ver que traemos el Evangelio de Cristo en nosotros, sobre nosotros. Y número 3, lea conmigo la tercera enseñanza. Dice, una herencia de fidelidad a Dios se transmite cuando te preparas. Entonces hay que primero pactar con Dios para ser fieles y dar un buen testimonio, ¿sí? Después también hay que perseverar. Hay que hacer las cosas como Dios manda, no desanimarnos y mantener en alta estima lo que Él nos dice. Y hay que prepararnos. ¿Cómo se ataca una gripe muy fuerte? Con mejoralitos. ¿Usted toma un mejoralito si le da COVID? No. Si nos da el dengue, que Dios no lo quiera, con vitacilina nada más. ¿Con eso se va a curar usted del dengue con vitacilina? Y muchas veces queremos enfrentar los retos de la vida, los problemas familiares, laborales, personales, así nada más pues es que yo le dije a Dios que me ayudara en la mañana y nada más. Es que me acordé de lo que decía el Salmo 1 o el 23 o el 119, 105 y pensamos que ese es nuestro mejoralito para todo el día. Yo les invito para que nos preparemos, ¿sí? Por eso la Biblia dice en muchos pasajes, no temas, esfuérzate, sé valiente.
Como obrero preparado, dice el apóstol Pablo, que debemos presentarnos. Como obreros, hombres y mujeres preparados. Y muchas veces no hablamos, no damos un buen testimonio porque ponemos o decimos que no estamos preparados. ¿Y Dios qué nos dice? Pues prepárate. Es que no me siento preparado, pues prepárate. O sea, si yo llegara a un examen de escuela y le digo al maestro, maestro, es que no me siento preparado, ¿me va a cambiar el examen para mañana? No, me va a poner un 0. Entonces usted y yo necesitamos entender, necesitamos prepararnos para lo que Dios quiere que hagamos, para toda buena obra que Dios quiere que hagamos. Y a través de la Biblia podemos ir conociendo lo que vamos a decir. Yo le invito para que sigamos el ejemplo de Cristo. Y Cristo nos va a guiar para ser inspirados también por otras personas. Mire, vamos a leer el versículo 13, segunda de Timoteo 1:13. Dice, sigue la enseñanza que te di como ejemplo, pues conduce a una vida recta, manténla con la fe y el amor que tenemos como seguidores de Jesucristo. Yo creo que todos los días necesitamos recordar este pasaje. Sigamos la enseñanza que otra persona, que la palabra de Dios, que alguien nos está enseñando con el ejemplo, para tener el buen testimonio, para poder compartir con otros el cambio de vida que el Señor está operando en nosotros. Las enseñanzas de la Biblia nos muestran el ejemplo, y si queremos dejar una buena herencia de fidelidad, necesitamos ese buen ejemplo. Mire, en las funerarias normalmente se habla de lo bueno que hizo la persona, ¿verdad? Es que fue un buen hombre, fue una buena mujer. Yo me acuerdo cuando, y se habla de lo bueno. Aunque solamente a lo mejor una vez al año, o una vez al mes, o una vez a la semana lo haya sido. Pero a veces nosotros en vida queremos ser igual. Es que Dios, yo quiero que te acuerdes de lo bueno que hice ayer, y entonces ya hice mi buena labor y ya. No es por obras, hermanos. El cielo no es por obras. Las obras vienen como agradecimiento a Dios por lo que Él nos ha dado. Pero necesitamos dejar una herencia de fidelidad. Nuestros hijos, nuestros nietos, se van a acordar de que seguíamos a Cristo. ¿O se van a acordar de lo regañón que era? ¿Se van a acordar de mis fallas? ¿De qué se van a acordar mis hijos y mis nietos? Quiero invitarle para que leamos Juan 13:15. Juan 13:15 dice así: porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. Y el contexto es, Él le lavó los pies a los discípulos y después de lavarle los pies dice estas palabras. Y entonces necesitamos entender que el ejemplo es lo que muchas veces hace falta. En la iglesia y fuera de la iglesia, en la casa y en la calle, donde quiera que el Señor nos ponga, el buen ejemplo. Y hay que ir a la palabra para ver el ejemplo de Jesús, para poder entender que es necesario seguir sus enseñanzas, para ser un buen ejemplo. Y si leemos también el versículo 14 de 2 de Timoteo, 2 de Timoteo 1:14, dice: esa enseñanza es un tesoro que te he confiado, así que guárdalo con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. Usted y yo necesitamos entender la importancia de guardar en nuestro corazón
la enseñanza de la palabra. ¿Cómo podemos guardar en nuestro corazón esa enseñanza? El estar recordando, Dios está conmigo, no estoy solo. Dios va conmigo, Dios va conmigo. Hay un himno que dice, si Cristo conmigo va, yo iré. Pues más vale que vayamos, porque Cristo aquí está. ¿Sí? O sea, Dios siempre está con nosotros. Él no nos deja. Y eso es guardar en nuestro corazón la palabra. El decir, ok, Dios está conmigo, voy. Dios, dame palabra y empezar a hablar. Dios, dame sabiduría y empezar a decidir. O sea, ponernos en las manos de Dios, no por lo que siento, porque dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces hay que buscar al Señor y que Él nos convenza de la verdad. Por eso necesitamos prepararnos. Preparémonos para cada día. Preparémonos para la etapa que estamos viviendo y para la etapa que sigue. Preparémonos para presentar al Señor Jesús en el mundo donde vivimos. Para no mandar a la gente al infierno, sino presentarle a Cristo para que vaya al cielo. Y eso es lo que el Señor quiere, que practiquemos su enseñanza, ¿sí? Que practiquemos su enseñanza. Un estudio se hizo en una empresa y los que estaban estudiando el comportamiento de las personas en una empresa se dieron cuenta de algo. Ellos decían, si el individuo arriba a las 10 de la mañana al trabajo, podemos estar seguros de que es un ejecutivo. Si la persona llega alrededor de las 9:30, entonces podemos estar seguros de que es un supervisor. Si la persona llega puntualmente antes de las 9, considerando que entran a las 9, entonces es un oficinista, ¿verdad? Es un cajero o un empleado. Pero si la persona aparece antes de las 8 de la mañana, lo más probable es que sea el dueño o el presidente de la compañía. ¿Podemos identificarnos con uno de estos casos? ¿Sí? ¿Sabías que la hora a la que llegamos al culto dice mucho de lo bueno o lo malo de nosotros? Yo quiero invitarles para que podamos entender, ¿verdad? Que el Señor quiere que nos preparemos para toda buena obra. Y no digamos, es que yo no sé. Esa no es excusa ante Dios. ¿Por qué? Porque tenemos Biblias, ¿sí? Y si usted no tiene una y quiere una, aquí hay unas en las fundas que son gratis, son para uso de todos. Entonces no hay de que, pues que yo no sé, más bien es no quiero. Y ante eso, pues bueno, que Dios trabaje en nuestras vidas. Pero necesitamos prepararnos para el día a día, para poder enfrentar lo que el Señor quiere y para poder dejar una herencia de fidelidad a la siguiente generación. Miren, muchas veces usted y yo nos quejamos de cómo está pues el país, el estado, la ciudad. Analizamos y meditamos y opinamos sobre la condición actual. Pero también sería bueno reflexionar en qué estamos haciendo. O sea, ¿qué estoy haciendo? Por ahí vi una publicación que decía, si quieres cambiar el país, empieza por recoger los papeles que están en la calle, empieza por dar el paso, empieza por saludar y decir buenos días, empieza por sonreír más, empieza por bendecir. Y me puede decir, no, es que ese no es mi trabajo, yo no tengo un doctorado para hacer eso. No se trata de títulos, ¿sabe? No se trata de títulos. Se trata de servir, se trata de hacer la voluntad de Dios. Cristo, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, copartícipe en la creación, vino a lavarle los pies a 12 hombres, uno de ellos lo traicionó, todos los demás lo negaron. Y por eso dice, ejemplo les he dado.
Pero a veces ni la coca, ni el agua, ni la basura que traemos nos la llevamos, ¿verdad? Y no es enojo para nadie ni nada. Pero necesitamos, hermanos, entonces empezar a pensar en la herencia que vamos a dejar. Por eso el Señor nos desafía el día de hoy. ¿Qué calidad de herencia estamos dejando? A veces cuando hablamos de herencia nomás pensamos en la troca, la casa y el terreno. O la cuenta, el banco, algo. Sin embargo, pensemos en la calidad de herencia y busquemos a Dios con seriedad para cambiar. ¿Sí? Hay cosas que a veces no se comprenden con el tiempo. Por eso Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, buscaba lo de niño, la inmadurez. Pero cuando ya fui adulto, maduro, entonces las cosas cambian. Y yo sé que usted, con el paso de los años, ha aprendido muchas cosas. Recuérdelas. Recuerde lo que Dios le ha enseñado. Recuerde lo que Dios nos está diciendo. Y recuerde aplicar su palabra. ¿Para qué? Para ser fieles. Para dejar una buena herencia. Porque más vale un bocado en paz, dice la Biblia, que pleitos por cosas que aquí se van a quedar. Vamos a orar. Quiero invitarle para que hable con Dios y dígale, Señor, aviva la buena herencia de fidelidad. Yo quiero dejar lo mejor y entiendo que lo mejor no es lo material, Dios. Hable con Dios. Dígale, Señor, yo quiero dejar lo mejor como herencia. Un buen testimonio. La palabra de Dios sembrada en muchas personas. Quiero, Señor, que tú trabajes, Padre eterno, en nuestras vidas. Síguenos hablando y ayúdanos a responder con fidelidad a tu fidelidad. Escucha la oración de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.